Aleluya, acabamos de cantar una palabra hebrea que significa alabad a Jehová o a Jah, un nombre abreviado. Esta mañana, ¿cómo están, hermanos? ¿Cómo están, amigos? La verdad es que estoy muy entusiasmado por lo que quiero compartir esta mañana. Varios años atrás, el impuesto de la municipalidad, ahora dice tasa de servicios generales, pero hace varios años atrás se llamaba tasa de alumbrado, limpieza y conservación de la vía pública. El alumbramiento de las calles es necesario para ver dónde estamos. A ver, ¿está saliendo bien? Ok. El alumbramiento de la calle es necesario para ver dónde estamos y a dónde vamos. Y sin ese alumbramiento, la calle se hace muy, pero muy peligrosa de noche. Y esta mañana vamos a ver en Efesios 1, a ver del versículo de memoria, Efesios 1:3, que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Dónde? En los lugares celestiales en Cristo. Esta mañana quiero ver con ustedes Efesios capítulo 1, los versículos 15 al 18. Leemos en este pasaje: por esta causa también yo, el apóstol Pablo escribiendo a los Efesios, dice: habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracia por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y ahora verso 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, o literalmente, alumbrando los ojos de vuestro corazón, para que sepáis cuál sea o cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el siglo venidero. Y sometió toda la cosa bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre toda la cosa a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Dice, y la petición del apóstol Pablo por los Efesios, podemos entender que esto es el deseo de Dios para nosotros también, que Él alumbre los ojos de nuestro corazón, para que podamos saber. Y Él menciona 3 peticiones después. Y yo quiero ver con ustedes esta mañana la necesidad de tener los ojos alumbrados de nuestro corazón. Yo mencioné el alumbramiento de la calle. Nosotros vivimos en nuestro barrio, gracias a Dios. Tenemos buena iluminación, o mejor dicho, alumbramiento de noche. Pero hay barrios y hay calles donde no es así. Y por otro lado, cuando se corta la luz, qué feo que se pone eso a la noche. Y qué temor que nos da también, porque tenemos temor de aquellos que aprovechan de las tinieblas.
Pero en estos versículos necesitamos el alumbramiento de nuestros ojos, de los ojos del corazón, digamos, para poder ver y saber ciertas verdades en cuanto a nuestra vida con Cristo. O sea, para saber primero dónde estamos y a dónde vamos en nuestro andar con Dios. Y el asunto es la inhabilidad de ver y entender verdades espirituales no es la falta del intelecto, sino del corazón. Y por tanto, los ojos del corazón deben estar alumbrados por el Espíritu de Dios. Y precisamos este alumbramiento porque por naturaleza nosotros espiritual y moralmente andamos en tinieblas. En el Evangelio de San Juan capítulo 3 y el versículo 19 leemos, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más la tiniebla que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. El hombre natural, o sea, la persona que no conoce a Jesucristo, ni ha confiado en sus pecados, no puede entender las cosas de Dios. Necesitamos que el Espíritu de Dios nos ilumine. Leemos y comparto unos versículos para afirmar esto, para demostrar esto. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, leemos, pero el hombre natural, hablando de la persona que nunca se ha arrepentido de sus pecados, nunca ha puesto su fe y confianza total y únicamente en Cristo. Y déjenme parar aquí. Puede ser que estás escuchando, mirando esto y pensando, pero yo confío en Cristo. O yo creo en Cristo. O yo creo en Dios. Está bien así, ¿no? Bueno, Santiago lo dijo en el capítulo 2. Tú crees que Dios es uno. Bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. O sea, el hecho de decir creo en Dios no es lo suficiente. Es el hombre natural, la persona sin Cristo, es la persona que habiendo escuchado el Evangelio, la palabra de verdad, en cuanto a uno mismo, habiendo entendido que somos pecadores por naturaleza, ha puesto, o sea, se ha dado vuelta de sus pecados. Esto es lo que la Biblia llama el arrepentimiento. Ha dejado eso y puesto toda su fe y confianza en Jesucristo, salvarle de los pecados. No confía en su religión o en su bautismo o en cualquier otro rito o por ser buena persona o hacer buenas obras. No confía en eso. Confía única y totalmente en Jesús. Esa es la persona a quien Dios da el alumbramiento de los ojos del corazón. Porque como leemos en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. También en 2 Corintios 4, versículo 3 al 6, leemos, pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, encubierto, en lo cual es el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Fíjense, el Dios de este siglo, el diablo, Satanás, ha cegado el entendimiento de los incrédulos, de los que nunca se han arrepentido de sus pecados, nunca han puesto toda su fe y confianza en Jesús. No son discípulos de Jesucristo. Él ha cegado su entendimiento
para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestro siervo por amor de Jesús, porque Dios que mandó que de la tiniebla resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ahora, volviendo a nuestro texto, en Efesios 1, versículo 15 al 18, pero poniendo el enfoque de 18 a 23, leemos que el alumbramiento espiritual es necesario para saber la esperanza del llamamiento de Dios, las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y la grandeza de su poder. Y esta mañana quiero poner el enfoque en esa frase para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Y lo que vemos aquí, hermanos y amigos, es que debemos saber cuál es la esperanza de nuestro llamamiento. Porque como mencioné, versículo 18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, ¿cuál es la esperanza a que Él os ha llamado? Ahora, lo ha traducido en esta forma, a que Él os ha llamado, como si fuese os ha llamado un verbo, pero en realidad es un sustantivo. Disculpen la lección de gramática aquí. Pero quiero que entiendan lo que está diciendo y lo traducen de esta manera. La esperanza de vuestro llamamiento es más acertado. Fíjense en el capítulo 4, versículo 1, porque ahí encontramos la misma palabra, 4:1, dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. La palabra vocación o llamamiento es el mismo término aquí en 1:18 para que sepáis cuál es la esperanza a vuestra vocación o vuestro llamamiento. Entonces, la esperanza de nuestro llamamiento, ¿cómo es? Y lo que quiero hacer con ustedes es ver tres aspectos o tres verdades, podemos decir, en cuanto a la esperanza de nuestro llamamiento. Ahora, todo lo fue de modo de introducción. Ahora vamos a orar y pedir a Dios que nos ilumine, nos alumbre para que podamos entender su palabra. Padre nuestro, te gracias, Señor, por la oportunidad nuevamente de abrir tu palabra. Y aunque sea por un medio virtual, te pido, Señor, que tu palabra corra y llegue al corazón de cada persona que escuche y vea, y que examinemos nuestras vidas para ver primeramente la esperanza de nuestro llamamiento, para examinar nuestros corazones conforme a lo que vamos a ver en tu palabra ahora. Te pido esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Primero, el primer aspecto, la primera verdad es que sin Jesucristo en nuestra vida no hay esperanza. Allí está parte de la oración, del deseo de Dios para nosotros, que nos dé espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, o cuál es la esperanza de vuestro llamamiento. Sin Cristo no hay esperanza. Capítulo 2, versículo 12, acá en Efesios demuestra esto. En aquel tiempo dice, en aquel tiempo antes de conocer a Cristo, estabais sin Cristo, dice, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Sin Jesucristo no hay esperanza.
Uno puede esperar y poner su esperanza en sus bienes, en su casa, en su familia, en las cosas. Pero en realidad, en cuanto a lo que es esperanza y esperanza eterna, esperanza duradera, esperanza que persevera a través y aún pasando por la muerte, sin Cristo no hay esperanza. Esta semana pasada, un ser querido, era un hermano, el hermano mayor de uno de nuestros hermanos de la iglesia, pasó a la presencia de Cristo. Y damos gracias a Dios que no nos entristecemos como los que no tienen esperanza, porque Él sí conoció a Cristo. Y esa esperanza es increíble. En lo personal lo experimenté en estos últimos 2 años o 3 al ver a mis 2 padres fallecer y pasar a la presencia de Cristo. Y el gozo y la seguridad que eso nos da frente al último enemigo, la muerte. Sin embargo, tremenda es la esperanza. Y sin Cristo no hay. El segundo aspecto que quiero ver con ustedes es que en Jesucristo encontramos nuestra esperanza y vocación o llamamiento. Recuerden, el 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento o de vuestro corazón, para que sepáis cuál es de vuestro llamamiento o cuál es la esperanza de vuestra vocación. Y la esperanza y vocación que tenemos en Cristo está revelado en los primeros 3 capítulos de Efesios. Podríamos ir a otra parte de las Escrituras para ver estas verdades, pero me llama la atención lo que ya encontramos en estos 3 capítulos referentes a la esperanza y vocación que tenemos en Cristo. Primeramente, en capítulo 1 y verso 4, somos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Piensen en eso. Antes de Génesis 1:1, antes de leer que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, antes de existir la materia y la energía creado por Dios, el infinito y eterno Dios, Él había escogido a cada uno de nosotros que conocemos a Jesucristo como Salvador y Señor y a los que han de creer todavía. Todos los millones y millones de personas que han creído a través de la historia de la humanidad. Y si has puesto tu fe en Cristo, Él te escogió. Qué increíble es esto. ¿Por qué? ¿Qué hicimos para merecer esto? Absolutamente nada. Y por su pura gracia y amor para con nosotros. Además, vemos en el capítulo 1, versículo 5, que nos adoptó como hijos suyos. Esta es otra parte o aspecto de la ocasión a que fuimos llamados. Somos adoptados hijos de Dios. No solamente nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha, pero nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y en el versículo 6, somos hechos aceptos en el amado. Como dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Quién es? Jesucristo. Tremenda vocación, llamamiento y la esperanza que eso infunde. Encontramos en el capítulo 2, versículo 1, que Cristo nos dio vida cuando estábamos muertos en delirio espiritual y moralmente muertos por naturaleza. Si has puesto tu fe en Jesucristo, Él te dio vida en el Espíritu al estar muerto en delitos y pecados. En versículos 8 y 9,
leemos que nos salvó por gracia, por medio de la fe, y no por obras, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Como mencionamos cuando hablamos de ser escogidos desde antes de la fundación del mundo, no fue por mérito alguno nuestro, no porque Dios pudo ver que allá en el futuro que tú o yo íbamos a tener algo de bueno por lo cual nos escogió, nada que ver. Lo que merecemos es nada más que su ira y condenación eterna, porque somos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero como dice verso 4, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Además, en el capítulo 2, versículo 10, leemos que somos hechura suya o hechura de Dios. No dice hachura, ojo, cuidado con esto. No somos chinchulines ni morcillas, somos hechura. La palabra hechura significa obra de arte, no por naturaleza, sino creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En el capítulo 2 también, versículo 19, leemos que somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Me encanta ese versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Todo esto es parte de la vocación y la esperanza que esto infunde a nosotros. Además, en el versículo 22 del capítulo 2 dice que somos morada de Dios en el Espíritu. Hablando de Cristo, dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Seguimos en el capítulo 3, versículo 6. Leemos que somos coherederos y miembros del mismo cuerpo. Digamos, gentiles con judíos. Coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Y como resultado, en el versículo 20 leemos que servimos a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Ahora, yo no sé si ustedes contaron, usamos las letras A, B, C, D, E, F, J, perdí uno, I. No, ni conozco el alfabeto, pero hay 10 aspectos acá de la vocación que tenemos en Cristo, del llamamiento. Cada uno de esos, por su parte, infunde cierta esperanza en nosotros. Si somos todo esto, si hacer todo esto, escogidos, adoptados, aceptos en el amado, recibiendo vida cuando estábamos muertos, salvo por la gracia de Dios, obra de arte de Dios, conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, morada de Dios en el Espíritu, coherederos, miembros del mismo cuerpo, copartícipes de la promesa en Cristo Jesús, y servimos a aquel que es poderoso para hacer toda la cosa que mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, y todo eso es nuestra vocación. Yo le digo, para eso tenemos que vivir. Eso vale la pena. De hecho, es lo único que vale la pena hacer y vivir para nuestro Dios que nos llamó y nos dio esta vocación. Pero ¿qué vamos a hacer como resultado? Gracias por preguntar. Porque el tercer
la tercera verdad o aspecto de la esperanza de nuestro llamamiento o vocación es lo que encontramos en capítulo 4, versículo 1, que debemos andar dignos de la vocación o del llamamiento con que fuimos llamados. Y tenemos varias responsabilidades. El primer mensaje que prediqué sobre Efesios de forma de introducción, vimos todo esto. Y como ya vimos 10 partes de nuestra esperanza y vocación, ahora vamos a ver 10 responsabilidades que tenemos. Rápidamente, encontramos en el capítulo 4, versículos 1 a 6, que debemos andar dignos en unidad. Porque esta esperanza de nuestro llamamiento no es solamente que nos gocemos en la esperanza y ya está hecho, qué bueno que es que tenemos tanta esperanza. Y la verdad es que sí tenemos tanta esperanza. Pero también esto conlleva responsabilidad de parte nuestra, que debemos ahora hacer sabiendo que esto es nuestro llamamiento. Debemos andar dignos en unidad. Versículos 7 a 16, debemos andar dotados en utilidad, siendo perfeccionados por los dones, hombres dotados que Dios ha dado a la iglesia para hacer la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Luego a partir del versículo 17 hasta el versículo 32 de capítulo 4, leemos que debemos andar distintos de los demás que no conocen a Cristo, en transformación, despojándonos del viejo hombre, siendo transformado por medio de la renovación de nuestro entendimiento y vistiéndonos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En el capítulo 5 encontramos otras 4 responsabilidades. Primero, los versículos 1 a 7, debemos andar devotos en amor. Ahora, les adelanto, porque cuando llegamos a estos capítulos, en algún momento en el futuro, vamos a examinar cada uno de estos en detalle, pero por ahora los menciono para que lo vean conmigo aquí en la epístola a los Efesios. Debemos andar devotos en amor. Versículos 8 a 14, debemos andar difusos en luz. 33, debemos andar dedicados al matrimonio. Voy a parar aquí un cachito porque hoy día en nuestra sociedad se derrumbe lo que es el matrimonio. Cada vez más personas se separan. En lugar de buscar reparar lo que está roto, deciden tirarlo en la basura y conseguir otro. Y no es la manera de llevar el matrimonio. El matrimonio igualitario que redefine lo que es el matrimonio. Cuando no tenemos el derecho de redefinir el matrimonio porque no lo creamos, Dios lo creó. Y debemos andar dedicados como resultado al matrimonio. Capítulo 6, versículos 1 a 4, debemos andar disciplinados en obediencia, refiriéndose al hogar, la disciplina de los padres a los hijos, que significa educación, la obediencia de los hijos a los padres, el amor de los padres para con los hijos, el honor de los hijos a los padres. Lo veremos más cuando llegamos. En los versículos 5 a 9 debemos andar diligentes en el trabajo. Hablando del enfoque allí en los siervos o literalmente los esclavos de aquel entonces, pero todo lo que trabajan por otros deben andar diligentes
haciendo todo como para el Señor. Y por último, los versículos 10 al 20 de capítulo 6, debemos andar dependientes en oración. Todas estas son responsabilidades que tenemos a la luz del llamamiento que es nuestra vocación y la esperanza que eso nos da. ¿Cómo podemos andar dignos en unidad, dotados en utilidad, distintos en transformación, si no hay esperanza en lo que hacemos? ¿Cómo podemos andar devotos en amor y difusos en luz, doctos en sabiduría, dedicados al matrimonio, si no hay esperanza más allá y en lo que estamos haciendo? ¿Cómo podemos andar disciplinados en obediencia, diligentes en el trabajo y dependientes en oración si no hay esperanza? Pero la realidad es, como ya vimos, en nuestra vocación, siendo escogidos, adoptados, hechos aceptos, dado vida cuando estábamos muertos y todo lo demás, tremenda esperanza hay. Entonces, al terminar, quiero preguntarte, ¿ha alumbrado Dios los ojos de tu corazón? O al leer la palabra, al ver estas verdades esta mañana es como, no lo veo o no me importa. Eso demuestra si la luz de Jesucristo está en tu vida o no. ¿Puedes ver y saber cuál es la esperanza? ¿Entiendes la esperanza que tenemos en nuestro llamamiento? ¿Entiendes que sin Jesucristo no hay esperanza? Puede ser que estás mirando o escuchando esto. Y en tu vida, en este momento, por las circunstancias que estás atravesando, has llegado a concluir que no hay esperanza. Oh, amigo, oh hermano, no te rindas ante eso. Quiero que entiendas que la esperanza que tenemos en Jesucristo es increíble. Es algo más allá. Y debemos darnos cuenta de que Jesucristo nos da una esperanza increíble con responsabilidades tremendas. Y por último, ¿andas en esta esperanza digno de su llamamiento? Eso es lo que Jesucristo ha hecho y tiene para con nosotros. Por lo tanto, oramos, y es el deseo y voluntad de Dios que nuestros ojos sean alumbrados de nuestro corazón para que sepamos cuál es la esperanza de nuestro llamamiento. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, te ruego que tu Espíritu Santo tome tu palabra y lo siembre profundamente en el entendimiento y en el corazón de cada persona. Cada oyente. Y que infunda en nosotros como resultado esperanza, pero no solo esperanza, que en sí lo necesitamos, especialmente para este tiempo difícil de pandemia y cuarentena que seguimos atravesando, pero también la responsabilidad que tenemos como resultado. Y que nos demos cuenta del tremendo llamamiento, la tremenda vocación y todo lo que eso involucra en nuestras vidas. Y que al saber y ver esto, caminemos contigo en amor, obedientes, gozosamente obedientes,
con esperanza, esperanza eterna. Y agradecidos a ti constantemente por todo lo que has hecho y haces por medio de Jesucristo y tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Y agradecido por todo lo que tú eres, aquel que es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o aún podemos imaginarnos. Pedimos que así seas exaltado en nuestras vidas, en el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios los bendiga y dé paz y gracia y esperanza en esta semana.